Bien, ahora vamos a continuar con la práctica del curso pasado y la creación de módulo básico. Tengo un proyecto de manera local que es una instalación limpia. El código, como podemos verlo, aquí no tenemos ninguna carpeta. Entonces lo que se decía que lo primero que hay que hacer es el espacio de nombre. Tendríamos que crear una carpeta que iba a representar el espacio de nombre, que normalmente se había dicho que era el nombre de la empresa. Después de allí, todas las carpetas que vienen después ya son los módulos que van a integrar a todos los componentes que vamos a integrar dentro de nuestro espacio de nombre. En este caso, nosotros habíamos definido un primer módulo que se iba a llamar módulo básico, así le vamos a llamar. En cuestión de práctica, para el ejemplo, así le vamos a nombrar, ¿no? Entonces, esta es la carpeta que tiene ya el módulo y recordábamos que lo único que necesitábamos era una estructura muy básica. Esa estructura básica dependía de una carpeta llamada etc y un archivo de clase, un script, un archivo PHP llamado registration.php. Esto es lo que necesitamos y obviamente también dentro de la carpeta etc vamos a necesitar un archivo module.xml. Entonces, ya teniendo estos dos archivos, vamos a llenar el contenido. Lo primero que tenemos que hacer es la parte del registration, el script de registration. Entonces, vamos a colocar las librerías que necesitamos, el método de la función de register y los tres parámetros que necesitamos pasarle. En este caso sería este es el método principal y aquí mencionaba que vamos a inyectarle tres parámetros. Aquí tenemos el primer parámetro y posteriormente el nombre de nuestro módulo. Y finalmente el direccionamiento de carpetas, la ruta de ruteo de carpetas. Entonces este es el parámetro principal, espacio de nombre, guión bajo, nombre del módulo. Posteriormente necesitamos un archivo de configuración dentro del XML, que es el module.xml. Y lo vamos a construir. Aquí necesitamos de dos etiquetas, que es config y es module. El XSDN y dentro del módulo nos va a pedir dos parámetros. Y esto es todo lo que necesitamos para la creación y registro de nuestro módulo. Lo que vamos a hacer un testeo. Lo que abriríamos sería la consola. Aquí ejecutaríamos dos comandos. Primero, setup upgrade. Lo que nos va a hacer ese comando es que nos va a registrar el módulo dentro de la base de datos de Magento. En este caso, si vamos a hacer una selección, ya encontramos que el módulo lo ha registrado. Y ahora volvemos a ejecutar un comando más que sirve para reconstruir nuevamente el sitio, porque si en este momento cargamos la página, no vamos a ver el sitio con estilos de forma correcta. Una vez que ya tenemos el sitio, ahora lo que nos toca crear es la parte del ruteo, la parte de la URL de la página. Entonces, para esto necesitamos crear dentro del etc otro archivo de configuración. Este archivo de configuración es el router.xml. Entonces, lo que viene a continuación es que vamos a crear ya la parte del ruteo, la página, el nombre de la página, como se va a llamar. Como estamos haciendo una vista del lado del cliente en el frontend, lo que vamos a hacer es, como lo habíamos dicho en el curso, crear una carpeta llamada frontend. Y dentro de esta carpeta ya vamos a crear el archivo de configuración del ruteo, que sería routes.xml, y vamos a construir este archivo. Aquí necesitamos de estas cuatro etiquetas y vamos a completar la información.
Y aquí ya tenemos listo nuestro archivo de configuración, nuestro XML routes.xml. Entonces ahora sí, lo que ya tenemos es el frontend. Nuestra página de nuestro proyecto se va a llamar módulo-medio básico, así es como vamos a llamar a la URL. Para que esto pueda funcionar, nosotros lo primero que mostramos en el curso es que necesitamos de un controlador. El controlador es la primera clase de presentación hacia el sitio web, ¿no? Entonces necesitamos una carpeta llamada controller y dentro de esa carpeta una carpeta más llamada con el nombre de nuestro primer controlador. En este caso va a ser index. Dentro de esta carpeta ya vamos a hacer nuestro método, nuestra acción, que es otra clase llamada con esta forma. En este caso es index también para el ejemplo. Entonces ya tenemos la primer clase del controlador, que esta es la que se va a mandar a llamar, y esta la vamos a completar a continuación. Hasta este punto lo que podemos hacer es ya hacer un testeo. Voy a colocar estas instrucciones por ahora para que podamos ver que la URL ya puede resolver desde la web. Entonces lo que vamos a colocar es script y a continuación vamos a ejecutar los comandos para que pueda dar de alta esa nueva clase, lo registre y ya pueda resolver. Hasta este punto ya hemos terminado de cargar el proyecto nuevamente, y lo que vamos a hacer es la prueba que se llama módulo-medio básico. Lo que tiene que imprimir en pantalla es ejemplo, como lo vemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es finalizar esta clase para que pueda funcionar ya con la vista, ya que haga el ruteo con la comunicación con la vista y ya con las dependencias de las clases que necesitamos del context y el page factory, ya debería resolver para ir a crear los archivos de configuración, el XML de template y el layout y el template PHTML. Hasta este punto lo que tenemos es que ya debería de resolver la vista. Ahora lo que necesitamos es generar la estructura de la vista. Así como lo habíamos visto en el curso, necesitamos una carpeta aquí llamada view. Dentro de esa carpeta nuevamente vamos a hacer la estructura de frontend, y dentro de esa carpeta crearíamos dos carpetas más, que una va dirigida al layout y la otra hacia los templates. Dentro de la primera carpeta tendremos que crear nuestro primer archivo de configuración. En este caso habíamos comentado que tendría que ir en referencia a lo que habíamos definido en el ID del routes.xml, y así es como vamos a llamar el primer parámetro de nuestro archivo. Sería módulo básico, el controlador que es index y el método que es index.xml. Y ahora crearemos nuestro archivo de configuración de la vista, el layout.xml, y aquí creamos el archivo de configuración XML del layout. Y aquí necesitamos nada más de 3 nodos. Completamos la información. Entonces aquí lo que tenemos en el ejemplo es que ya hemos definido las etiquetas. Esta referencia de contenido le está diciendo que va a colocar un contenido dentro de la vista, y aquí estamos especificando la llamada al bloque. Viene el direccionamiento hacia una carpeta que ahorita vamos a crear dentro de la estructura del módulo, que esta es la que vamos a colocar en esta sección, y le vamos a poner aquí block. Dentro de esta vamos a crear una clase. Por ahora la vamos a dejar inicializada, nada más es la referencia hacia el archivo de configuración que acabamos de crear en el layout de la vista. Ya tenemos esa instrucción. Esta es una definición, nada más un etiquetado para este template, y aquí es donde viene la parte importante. Aquí es donde mandamos a llamar la ruta del template en donde está almacenado, que es
el nombre del espacio en el nombre, guión bajo, el nombre del módulo, 2 puntos para mandar a llamar al ruteo padre, y aquí viene un archivo llamado módulo básico.html. Esta última instrucción se puede colocar o no se puede colocar, simplemente es para limpiar la caché del archivo. Entonces vamos a crear este archivo llamado módulo básico dentro de templates con la extensión .html. Colocamos esta información y nuevamente vamos a volver a construir el proyecto. Una vez que termina de cargar ya todos nuestros comandos, recargamos la página. Aquí lo que tenemos que ver ya es una construcción de la vista. Esto ya es el render de la vista. Esto es el frontend que acabamos de construir y esto es el contenido que colocamos en el archivo PHTML. Entonces, de la información, aquí ya es como podemos hacer nuestras propias páginas personalizadas de ruteo, vistas y layout.